qué ricas son las setas. Un capchi de setas, por ejemplo, en el Valle Sagrado es imperdible. Y Ángel Guillermo Delgado Silva es un político peruano, abogado constitucionalista, docente universitario y fue regidor de Lima en varias ocasiones y ejerció como jefe del gabinete de asesores de la Presidencia de la República en el gobierno de Ollanta Humala. Con él voy a conversar de lo que significa la coyuntura política actual y me es muy grato recibirlo. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto saludarte. De tiempo que te veo. Un gusto. Bienvenido. Igual, Oscar, para mí un placer realmente estar contigo y, bueno, y poder dialogar sobre temas de interés nacional. Así es. La verdad que el momento político peruano está bastante convulsionado, sí, ¿no es cierto? Se golpea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, del centro, pero la piñata es Dina Boluarte. ¿Queda? No queda. O le quedan solamente 4 meses de vida y en el 15 de abril se va. Bueno, es un escenario problemático. El gobierno de la señora nunca ha logrado asentarse políticamente. Mira tú, yo creo que, digamos, la gran diferencia con el gobierno de Castillo Boluarte, es que el gobierno de Boluarte sin Castillo, digamos, ha dejado de lado la retórica relativa a la Asamblea Constituyente, al cambio de la Constitución, sí, que, generaba mucha preocupación en amplios sectores ciudadanos, ¿no? En lo demás, creo que la ineptitud y la corrupción son dos notas que, de alguna manera, están presentes a su manera en este nuevo gobierno y, por lo tanto, la tranquilidad, la democratización, el relanzamiento de la economía, ese tipo de cosas no se ha logrado, lamentablemente. En consecuencia, hay una suerte de exacerbación de la frustración general y este es un gobierno, además, que tiene muy mala química en la comunicación con la población, porque en lugar de escuchar, aunque sea parcialmente, o escuchar para congraciarse, adopta una actitud soberbia que no le corresponde. La señora Boluarte, cada vez que sale, se vuelve más antipática, incluso para quienes, del punto de vista del análisis, que tratamos de ser objetivos hasta donde se puede, nos resulta urticante. Claro, ella que se dijo la mamá de los peruanos, parece la madrastra de los peruanos, nos para cuadrando, nos grita. Sus mensajes no son para una mayor explicación, sino para cuadrarnos, parece la mala de la película. ¿Quién le asesora? ¿El enemigo? No, pues parece que ella no hace caso a nadie, tiene un estilo lamentable de ensimismarse, de encerrarse en una burbuja, en un cuarto cerrado donde se escuchará a sí misma y se mira en el espejo. Y tiene además una alaya de asesores, evidentemente sobones, que no son capaces de decirle, bueno, hay que hacer cambios, hay que intentar reconectarse con la población. Y cuando hablo de asesores me refiero también a los ministros, que la verdad que no dan la talla, y que, por ejemplo, mira tú, cualquier gobierno, y eso es inclusive es una figura constitucional, el cambio de ministros, y el ministro siempre se definió, recuerda tú, como un fusible. Sí, pues, ¿no? claro. Es una persona que cuando algo empieza a fallar en se alguna quema política, y se cambia. Se saca y se cambia. Claro. Porque la jefa de gobierno en un gobierno presidencialista es la jefa de Estado, que asume la jefatura de gobierno y entonces cambia el ministro, como el entrenador Fossati o Gareca cambiaban pues a los jugadores cuando la tribuna clamaba en un sentido. Claro, pero aquí no está pasando y no está viendo su futuro político y personal. Sí, pues. Porque la señora va a terminar presa. Sí, es indudable, porque ya ha creado todas las condiciones para eso. Ahora es verdad también de que hay un cargamontón, de que hay intereses subalternos, en fin, la Fiscalía no obra siempre con la puridad que debería. Hay pues mezquindad, hay ganas de tensar las cosas, en fin, es verdad, pero creo que la gran culpable es el gobierno y ella misma, porque en última instancia, en esta confrontación, y la política es pues siempre enfrentamiento, implica una rudeza básica, digamos, de confrontaciones, de choques. Caramba, el que tiene el poder importante es el que establece las reglas, marca la agenda y finalmente es el responsable de que la cosa no se desborde. La señora Boluarte no ha aprendido esta lección elemental
Y su gobierno es un gobierno que, a pesar del intento de los partidos que tienen fuerza en el Parlamento de darle respaldo, cada vez le resulta más incómodo a esto sostenerlo. Y claro, la pregunta que tú me hacías sobre el año 2025, que es un año electoral, la pregunta es si estos partidos que se han comprado este boleto de sostenerla a un costo muy alto de su propia popularidad, cuando tengan que confrontar en las urnas, van a seguir cargando este peso o no, o van a verse tentados, por lo menos de boca para afuera y para mejorar imagen, de deshacerse de la señora y mandarla al tacho. Esa es una posibilidad real que debe estar rondando la cabeza. Yo he escuchado a mucha gente en el Parlamento que lo dice, lo comenta, y de ahí entonces se establece fechas, ¿no? Cuando ella convoque ya a las elecciones, que va a ser en el mes de abril, a partir de ese momento quedaría en una situación. Ya no le sirve. Otros hablan del mes de agosto, un año antes, ya no se puede disolver el Congreso y no tiene ninguna fuerza para disolver el Congreso. Por eso, después del 15 de abril ya no le sirve al Congreso. Sí, es descartable. Es probable. No sería raro que en la segunda quincena de abril la vaquen. Ahora, y no necesariamente para que Saluana asuma el poder, sino se pueden tumbar esa mesa directiva y escoger a otro representante del Congreso. Cosa que no es tan fácil, ¿eh? Pero tampoco es difícil. Porque, pero es porque que... hay intereses. Pero es que intereses muy contradictorios, y para lograr, por ejemplo, la vacancia se requiere 87 votos, 2/3, que es una votación que solamente en algunas ocasiones muy contadas se ha logrado alcanzar. Bueno, pero los votos se negocian, se compran y hasta se compran con sexo. Sí, bueno, eso es lo último que sabemos. Esa es la última novedad. Esa es la última, ¿no? Sí, Porque pues. ahora he estado leyendo diarios del exterior donde se burlan de Perú. Sí, pues. Porque imagínate, cambiar un voto que puede cambiar totalmente el destino de una nación por sexo, Mira, que hayan llevado prostitutas al Congreso de la República y que por sexo se pueda tener una votación a favor o en contra, es alucinante. Vamos a hablar con la confianza del caso. Este es un programa ya nocturno. Mira tú, estas cosas siempre han existido, y en la historia tú vas a ver casos como el sexo, este trato de la mujer indebido, era una herramienta del quehacer político, ¿ya? Pero lo grave del momento es que esto no se hace afuera, sino se ha llevado adentro. Sí, pues. Casi hay una oficina de la alta dirección, porque el señor Torres, creo que así apellida, ¿no? Vinculado al grupo de Acuña, hay que decirlo también, este señor pertenecía al staff, era ni más ni menos que el asesor legal del Congreso de la República, o sea, uno de los cargos más altos, ahí inmediatamente bajito nomás de la oficialía mayor. En consecuencia, este reclutamiento de gente que en lugar de... En el Congreso, para postular, tú sabes, ¿no? Hay que dar exámenes. En fin, hay un protocolo, hay que llenar hasta una ficha psicotécnica. Y hay que tener vara, si no entras. No, yo sé, pero hay un examen. Yo no sé qué examen habrán dado estas señoritas, o señoras, no sé. Examen físico. No sé, pues, pero por lo menos estoy convencido que ninguna de ellas sabrá hacer un proyecto de ley, no tiene la más idea de lo que es, pues, el debate parlamentario, y sin embargo tienen puestos de asesora, asesor 1, asesor 2, técnicos, secretarias y otro más. O sea, mira tú, aquí el trato carnal se ha llevado al interior del propio Congreso, y parece que se ha constituido una suerte de instancia que este señor Torres dirigía, ¿no? Y que servía para varias cosas, o para comprar o para extorsionar también, ¿eh? Claro. También, o sea, te das cuenta. Entonces no solamente es el sexo por divertimento, que está mal en una oficina pública, sino además la utilización perversa que la gente. Por eso es que, y este es el caso, esto escala, no solamente hay el sexo, que ya es reprobable, o sea, ¿no? Sino que además hay un crimen de sangre. A eso quería llegar, porque es una asesora legal, es una abogada, y es una persona que ha trabajado en el Congreso de la República y estaba en estos temas justamente. Y de repente, un crimen pero pavoroso, mira, 40 balazos. Sí, o sea, parece que han sido dos motocicletas de sicarios, la que han ametrallado el taxi, acabaron con la vida de inmediato con el pobre chofer que estaba en el sitio equivocado en el lugar que no debía, y a la señorita le cayeron 19 balazos y no ha logrado sobrevivir.
esto revela pues una ferocidad. Tremenda, animal. Ya esto ni siquiera es política, ya aquí no estamos ante delitos de función. ¿Tú te imaginas no estamos si ante un crimen enorme que ya la policía y la fiscalía debería haber intervenido, inclusive, mira tú, dando garantías, porque si han matado a esta señorita, ¿no?, de la forma tan feroz a través del sicariato, evidentemente podría perfectamente darse con otras personas que han estado vinculadas a esta red. Ese es el tema, porque si se investiga, si se sigue buscando y se llega a una investigación profunda, ¿tú te imaginas que algún congresista o algún funcionario del Congreso de verdad está implicado en un caso de sicariato? Esto Pues por causaría eso ya, una conmoción política tremenda. Por eso estamos fuera de los delitos de función, del cohecho, del que este es asesinato puro. Doy para que te dé, ni Capone, ni Capone, siquiera mi Ángel. parte. No. No. Esto ya es una cosa que mayúscula. Es crimen puro y mayúscula. Sí. Es sicariato. O sea, esto es exactamente igual como lo que le está ocurriendo a las empresas transportistas en Lima, donde luego de la extorsión, ¿correcto?, viene la presión y el asesinato. Entonces, eso es lo que está sucediendo y por eso creo que el Congreso nunca ha caído tan bajo como en esta oportunidad. En un diario de circulación nacional le han cambiado el nombre. Ya no es el Congreso, se llaman Las Cucardas. Las Cucardas 2. Imagínate tú, pues. Sí, qué loco, ¿no? Bueno, eso, claro, hay que reírse también, pero sí, es realmente penoso. Penoso. Y yo no entiendo cómo los congresistas en su conjunto, cómo las mesas directivas, ¿no?, y los partidos que han estado en la mesa directiva han permitido una cosa como esta. Porque esto nadie va a decir que es un acto ocasional. No es que aquí sucedió, caramba, no es un asunto que dos personas se encontraron y los encontraron. No. Aquí hay una red, aquí esto se ha usado para convencer y para asustar, en ambos casos. Y entonces la mejor manera de hacerlo era tener un staff dentro del Congreso, en cargos, en la planilla del Congreso, que la pagamos todos, por cierto, claro, para poder cumplir esto. Era una oficina que prestaba servicios como los servicios de logística, claro, o los servicios de asesoría. Era una servicio impresionante y esto creo yo que, no sé cómo van a salir de esto. Estoy escuchando que hay lentitud, hay lenidad inclusive, y eso me parece atroz. Yo creo que esta es una cosa que deberían salir todos porque mancha, es un estigma del cual no se puede borrar fácilmente. Este señor Torres, a mí me llamó la atención que haya tenido, ahora tiene como abogado a Benji Espinosa. Benji Espinosa, que fuera abogado de Pedro Castillo, sí, ahora es abogado de la señora Peralta. Sí. Benji Espinosa no es un abogado barato. No, claro que no. Y un empleado del Congreso gana menos que un congresista que gana 15.000 soles. Sí, sí. ¿De dónde pecatamea? Bueno, es que parece que aquí hay una red política, pues. O sea, que mira, que maten a una dama en la forma que... Ni siquiera tiene viso de pasión. No, pues. No es un crimen pasional. No es que le sacaron la vuelta a alguien y... Bueno, alguna vez ha pasado eso, recuerdo yo, en el Congreso. Algún escándalo en otra época. Pero este es un caso de sicariato. Y es evidente que un crimen feroz es para tapar la boca, es para amedrentar, es para crear un clima de terror y en consecuencia que no se destape una cosa. O sea, creo que el interés de la opinión pública, del periodismo independiente y de los parlamentarios honestos que no están metidos en esta cosa nefasta es la de exigir y producir ya. Inclusive ahora sí deberían tomarse medidas de tipo preliminar para evitar que se empiecen a borrar. Me cuentan, ¿no?, porque todo se sabe, de que ya empiezan a borrar, por ejemplo, los rastros de las computadoras. Sí. Estas es señoras más, se ha borrado el registro de contratación de Torres en el Congreso de la República. Pues ya, entonces están quemando expedientes. ¿Quién es responsable de eso si no es la Oficialía Mayor? Sí. ¿No? Y la mesa directiva del Congreso. Hay que decirlo con todos. Claro. Donde están 4 partidos. Claro. Algunos partidos que se reclaman de la democracia, respetuoso de las mujeres y todo lo demás, y son anticorrupción, de boca para afuera. Ahora, si ellos no reaccionan, van a ser cómplices indudablemente de todo esto. El que ha salido a reclamar sobre este tema ha sido el expresidente Soto, que es del grupo de Acuña. Sí. Y este señor Torres entró con el que fue gobernador de Acuña también y que fue congresista anteriormente.
Y el partido de Acuña está totalmente vinculado porque este señor entró con Luis Valdés, Sí. ¿no? Entonces, si No, no, hablan no. tanto, es porque algo hay. No, por eso pues, o sea, mira, lamentablemente la administración, los cargos de autoridad dentro del Congreso, se la han repartido entre las principales fuerzas políticas, ¿no? ¿Tú coincides Entonces, hay una cuota grande de APP que cogobierna en el Congreso, no solamente en la mesa directiva, sino fundamentalmente en la administración. Habría que preguntarse cuántas gerencias, cuántas áreas fundamentales tiene. Asesoría legal es una de ellas muy importante, como comprenderás. Claro. No es una cosa menor y ahí estaba Alianza para el Progreso del señor Acuña y del señor Valdés, que es su vicepresidente, creo, del Así partido. es su hombre de confianza. Es su hombre de Es hombre de confianza. mayor Así es, confianza. así Manejó además el club César Vallejo, Así ha es. sido congresista de Así la es. República, ¿no es cierto? Entonces un hombre, es la persona de mayor confianza de él, es el Por hombre eso, más cercano. y ahí también está el hijo de él, el señor Richard Acuña. O sea, mira, aquí hay una sombra sobre ellos que deberían preocuparse en descartar a través de una aclaración y a través de votar. Esa es una muerte que no puede quedar en Impune. la impunidad, ni en el silencio, ni en la indiferencia. Claro. Y yo creo que esta es una pita excelente para ver hasta dónde pues, la mafia ha ingresado en las instancias públicas. Qué buen Ya ni término, siquiera la en la mafia. parte, digamos, bueno, pues ya la licitación que se reparte en el negocio, ya, No. eso está mal. Esto es una cosa mayor, Claro. creo que estamos, cuando hay muertes de por medio, es que esto tiene pues una cola inmensa y cuando se jale, no sabemos con qué sorpresa nos vamos a llevar Óscar Eduardo. Imagínate, Ángel, esto está pasando en una situación como el Congreso de la República, donde hay resguardo, hay seguridad, la gente está totalmente protegida, digamos, pero imagínate la situación del ciudadano, que se siente inseguro, donde no hay una política de seguridad ciudadana. Antes de ayer, aquí a pocas cuadras del canal, estaba tomando lonche, de un momento a otro llega una moto y llegan dos jóvenes ¿Ya? con casco. Dos señores se tiraron al piso Antes de... y no pasó nada. Los jóvenes entraron a comprar una eran, Coca-Cola y una Coca-Cola. Claro, ya hay pánico, pues. Y yo Eso estaba se ahí, wow, dije, perdí. Hay pánico colectivo. Sí, pues, o sea, el Estado peruano está incumpliendo una de las tareas esenciales de todo Estado, desde los orígenes y en todas partes del mundo. Los Estados nacen, Óscar Eduardo, para proteger a su gente, a sus ciudadanos, a sus súbditos. Ese es el contrato social básico. Y eso es lo que se ha quebrado en el Perú. Este es un Estado que no puede protegernos. No puede proteger al transportista, no puede proteger al ambulante, al comerciante que le piden cupo, al dueño de una peluquería. Sí Hemos visto puede. cómo han matado a varios. Están matando a los de los mototaxis, a los que cuidan carros, que reciben centavos al día. Están extorsionando y como no pagan el cupo de los 5 o 10 soles diarios, les dan vuelta. Impresionante. Eso es una cosa que nunca habíamos... Nunca se ha visto. Mira, quizás habría que remontarse a los tiempos del terrorismo, que era otra cosa completamente distinta. Ya había una ofensiva ideológica para tumbar el Estado. Por cierto, esto no es eso, pero la inseguridad, el sentimiento de terror que la gente está sintiendo. Mira eso que tú me cuentas de que una moto, No. dos muchachos y la gente se tira al Cuerpo suelo. a tierra, hermano, cuerpo Ya a es una tierra. reacción instintiva, Pucha. porque en nuestro ADN va a empezar a configurarse este tipo de Claro, cosas. claro. Y vamos a tener ese pánico de ver a cualquier persona y eso inclusive hace más insegura a la sociedad. Ahora, ¿qué pueden hacer las fuerzas políticas para que el gobierno reaccione? Porque hay inacción. Por más que el ministro del Interior diga que se están mejorando las situaciones, la prueba evidente es que tenemos 7 asesinatos por día Sí, en pues. promedio solo en la capital. Y esto antes no había. Desde la llegada, lamentablemente desde la llegada de este 1,5 millones de venezolanos, es que la situación ha cambiado. Sí, Antes sí. no había extorsión, no había sicariato, no Bueno, había secuestros. O era en un O nivel, era un no, nivel tan, muy no tan- mínimo y no con tan esa perceptible. y Sí. no con esa insanía ni esa crueldad que no conocíamos. Hay tortura, hay sicariato, hay secuestro, hay extorsión, les cortan las manos y los dedos a la gente y de ese 1,5 millones de venezolanos se sabe que son 50,000 los delincuentes. Si ya se sabe que son 50,000 los delincuentes y se sabe dónde están las bandas y quiénes son, y hay miles también ya presos, ¿por qué no hay una acción de inteligencia? ¿Por qué hay una inacción? ¿Y qué pasa con ustedes los políticos que no pueden pechar al gobierno y decir, oye, ¿qué pasa acá? Para Bueno, eso son políticos. Es que el Parlamento ha elegido su función y las fuerzas democráticas, ¿no?
que lucharon contra Castillo no tienen hoy día, no se sienten con fuerza para luchar contra la señora Boluarte, que ha querido quedarse con consentimiento de ellos. Bueno, por lo menos, por lo menos cumple tu tarea mínimamente. Ahora ella ni siquiera es receptiva al llamado a cambiar. Ella cree que está perfecta, porque si tú le preguntas a ellos y a los ministros, estamos en el mejor de los mundos. Nosotros somos unos paranoicos que estamos engañando o mintiendo a la población. Ahora, pero las fuerzas políticas, no solamente las representadas en el Parlamento, tampoco están teniendo un accionar que permita, digamos, poner contra las cuerdas al gobierno. Porque hay inacción, critican, pero ¿cuáles son las alternativas? Mira tú, ¿cuáles son las alternativas? El Parlamento tiene una institución que justamente permitiría eso. ¿El acuerdo? No. Es muy fácil. El ministro que no da fuego. Claro, lo censuras, lo votas. Lo votas, pues, y claro, se acabó. Y como eso tú no estás generando... Pero es que es un parlamento negociado. Es un congreso de toma y daca. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo se ha permitido que el responsable de una estafa gigantesca de Coalimac a los niños siga en el cargo. Probablemente es una persona de confianza, ¿no? Ni siquiera estoy hablando que sea delincuente, o sea, no hago imputación penal, sino por ser políticamente responsable. Tú das un paso al costado, claro, y ese es un mensaje de que estoy cambiando radicalmente las cosas. Pero si yo mantengo a la misma gente, el señor Quero dice cada asnada, cada brutalidad, y no pasa nada, entonces... Qué elegante eres para decir una estupidez. Exactamente. Porque verdaderamente son estupideces las que dice. Claro, entonces tú no puedes... Bueno, esas cosas en otro tiempo se castigaban. Claro. Entonces, el ministro que metía la pata, que se sobregiraba en su... A su jato. Claro, y eso en beneficio de darle autoridad al gobierno y al presidente de la República, que debe estar por encima de esa contienda. Para eso está el ministro. Claro. Aquí es todo lo contrario. Aquí la presidenta es la fusible de los ministros y los mantiene a pesar del costo altísimo que vive el país y la desazón ciudadana que... claro. Hace las preguntas que tú estás haciendo. ¿Qué se puede hacer acá? Claro, por supuesto. Y los ministros eran los parachoques. Son los parachoques del primer mandatario. Por eso pero en este caso es al revés. La presidenta es el mascarón de proa. Así es. A ella es a la que le dan. El mundo se ha invertido y por eso es que está mal. Pues porque mira, la democracia al cambiar, al permitir que el Parlamento le quite la confianza a un ministro, está obligando al presidente de la República a hacer un cambio que él mismo lo hace. O sea, nadie le impone... una política, sino él ni un actor, sino él mismo pone una persona de su equipo, de su confianza, para que cumpla mejor el cometido que le ha encargado. Ese es el sentido de la interpelación y el voto y la censura parlamentaria. Lamentablemente, este es un parlamento que, yo no hablo ni siquiera de vacancia, que puede tener otras consecuencias de gobernabilidad. Estoy hablando de garantizar que los ministros que han demostrado manifiestamente ineficiencia en su currículum y ya tienen un tiempo, bueno, que sean cambiados. Como este señor, por ejemplo, Morgan Quero. Hace rato se ha de vivir a su casa. Pero claro, ha tenido insolencias. A ver, ¿cuántos puntos habrá aportado el señor Quero a la caída de la señora Boluarte? Todos. No le falta ninguno. Bueno, pues, vamos a seguir hablando de eso. Correcto. Interesante tu análisis. Correcto, después de la pausa comercial. No cambie el canal. Estoy con Ángel Delgado, conversando aquí en Franco y Bravo. Ya volvemos. Franco y Bravo a través de ATV+. Y converso con Ángel Delgado. Y hablábamos sobre estas inseguridades que está viviendo la población, que es el tema más álgido. Así como estuvimos contra la pared en el tema del terrorismo, pero lo logramos vencer. Por eso, pues. Igual vamos a vencer a la delincuencia. Por eso, común. en realidad, vamos a ganar. Ellos no nos van a ganar. En verdad, no se explica cómo teniendo una policía, ¿no? Y un ejército también, ¿no? En la parte que le competió, que resultó victorioso en esta lucha contra el terrorismo demencial de Sendero Luminoso, no podamos ahora enfrentar con cabalidad y eficacia a las bandas criminales, a los trenes de Aragua y compañía. ¿Y por qué no se está logrando? Por ejemplo, a ver, en el caso de otros gobiernos, Urresti, por ejemplo, se creó el Grupo Terna, que no es otra cosa que grupos de inteligencia, personal camuflado, que ha dado éxito, sí, ¿no? Entonces, hay políticas que habría que rescatar, sí, pero claro, por ejemplo, volviendo a este tema de Urresti, se le da duro
porque ahora está preso, Sí. ok, por el asesinato del periodista de Caretas, Ajá. pero tuvo una cuestión interesante porque el tipo Sí, conocía sí, del negocio, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que sí era muy activo como ministro y eso le permitió inclusive proyectarse políticamente después, Claro, ¿no? claro. Es verdad. Ahora, yo creo que la única manera, bueno, no es la única manera porque es una tarea múltiple, ¿no? Múltiple, por supuesto. No hay una sola, no hay Es una, que hay muchas aristas, no hay las una variables son... panacea, no hay claro. una receta. Tú tienes que empoderar a la fuerza que tiene que enfrentar al crimen. Me refiero a la Policía Nacional. Claro, Eso es fundamental. Pero si está Ahí disminuida, si, meterle no los si el mismo recursos. Ministerio del Interior no protege al policía, si el policía que mata a un delincuente termina preso, si el Sí. policía que dispara a un delincuente se ve inmerso en una situación judicial, el policía cuando ve a un delincuente que está atacando, prefiere disparar al aire. O se va. Y eso es inaceptable porque mira tú, la sociedad democrática, ¿no?, ha desarmado a las personas en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo, digamos, la defensa la hacía cada uno, Claro. era la autocomposición, uno resolvía el conflicto. En el antiguo régimen, ¿no?, uno tomaba la propia venganza, era el ojo por ojo, diente por diente. Bueno, la civilización desarma a los ciudadanos, en algunos países no tanto, en Estados Unidos no, lo desarma y monopoliza el poder de la fuerza, justamente para que el ejercicio de esta fuerza, incluso armada, sea legítima y no tenga pues ningún viso de desproporción y no sea pues algo que pueda, caramba, si está en manos de las personas, cada uno puede haber excesos y puede haber una degeneración. Esa cosa es la que no se está permitiendo. Mira, aquí no puede ser el policía que en ejercicio de su cargo y de modo reglamentario usa su arma de fuego y abate a un delincuente, no comete delito alguno. ¿No? Eso no es delito en No. ninguna parte. Claro, claro. ¿No? Y me parece bien la modificación que ha hecho el Congreso, porque también hay que decirlo en su momento, de impedir que cuando hay duda al respecto, porque puede también el efectivo excederse en su función como cualquier otro funcionario, la investigación fiscal y judicial no se haga pues bajo las modalidades extraordinarias que aquí se han convertido en regulares de la prisión preliminar y la detención preventiva. Ahora, se está dando ya la autodefensa. Mira, hay un centro poblado llamado Relave, en Parinacochas, Sí. en Ayacucho, donde han dado un plazo hoy día de 24 horas para que se retiren de ese centro poblado todos los extranjeros. Léase bien, los venezolanos. 1. 2. Aquel poblador que diese alimentación u hospedaje a un venezolano se hará acreedor a una multa de 3.000 soles, $800, si es que alojas un venezolano. Se está generando una autodefensa. Y esto que ahorita está pasando en Relave, en Ayacucho, en Parinacochas, se puede Generalizar. totalmente. Mira, es que eso pasa pues, si el Estado no cumple su función de protegerte, Claro. Retrocedemos en el reloj de la Si historia. el Estado no defiende a mi familia, yo entonces defiendo a tú mi tienes que familia. Mi defender familia está primero. como era mi vida- antes, Claro. como era en la Edad Media. Como en el oeste. Como era en el oeste, Claro. efectivamente, entonces donde la gente armaba y uno resolvía sus asuntos enfrentándose al criminal, ¿no? ¿Eso es un retroceso? Sí. Sí. ¿Eso va contra una serie de cosas? Sí. Pero también es una cosa lógica y explicable. Claro. Si el Estado deserta, no cumple, es incompetente, la gente va a defenderse. Por supuesto. Eso no es humano, es un lógico. derecho instintivo. Por supuesto. Y por esa razón, entonces, yo sí me preocupo de que haya política, eso como chapa tu choro, ¿recuerdas Sí, tú? te acuerdas, claro. Empiece a generalizarse. El otro día a un fulano lo quemaron con su moto. Probablemente, claro, es un acto de barbarie, aquí no Sí, estamos claro, nosotros, claro. pero hay que entenderlo en su contexto y la culpa de eso es la inacción de quien, teniendo la competencia, el poder y la fuerza para hacerlo, entonces la gente en su desesperación está pues buscando una justicia por su propia mano. Que no es lo correcto, no es lo correcto, pero es una realidad que no podemos nosotros tampoco, primero, omitir, ni tampoco condenar a secas si es que al mismo tiempo no generamos
el correctivo para que la fuerza legítima actúe con la eficacia que se requiere. Claro. Pues la verdad que estamos con miedo. Sí, y cualquier cosa puede pasar. No, este ejemplo que tú me has contado me hace pensar mucho. ¿Eh? Sí. Impresionante. O sea que en un restaurante cualquiera entra una moto, se estaciona y entran dos muchachos. Claro. Y la gente Hermano, se tira al piso. Y eran dos chicos de acá de San Isidro, Claro, del claro. barrio. O sea, pero, no pasó nada. Pero, como te digo, yo estaba en plena noche y de repente veo dos señores cuerpo a tierra, se tiraron. Y dije, cuando de repente veo dos con casco en la moto, dije, wow, ya. Sí, Sicariato, perdimos. No, se quitaron el casco, señor, única cola, una Coca-Cola. Pero Sí, hay pues, temor ya. colectivo. Eso es un indicador de que algo profundo está pasando en el país. Eso es lo que el señor Boluarte y compañía no entienden. Sí. O sea, o no actúan en función a ese clima que se está generando. Mira, tenemos tantos problemas, educación, alimentación, salud, y el tema que más nos abarca es inseguridad. Sí, pues sí. ¿Okay? Qué lamentable que, por ejemplo, yo quisiera haber hablado un montón de temas contigo, Pero claro. pero cómo este tema nos centraliza porque no podemos vivir, no podemos seguir así. Sí, todos nos hemos convertido un poco en policías Sí. y también es penoso, hay que decirle, uno es empoderar a la policía y el otro tema es que jueces y fiscales cumplan pues su función de verdad. Pero si están politizados. Ese es el otro gran tema. Si la política está ahí. Más fácil es para el fiscal agarrar a los funcionarios, a los políticos, se hace de un cartel, aparece como un gran luchador anticorrupción y más bien esos mismos jueces y fiscales son los que liberan a las bandas. O sea, no es la primera vez que la policía ha capturado a una banda infraganti y lo ha puesto días después en libertad. Y no es la primera vez que se sabe que las bandas compran jueces, compran fiscales, compran secretarios Mira, de juzgado. Hemos hablado del Congreso, que es un antro de corrupción, sí, yo no lo voy Pero a el decir. Poder que no. Judicial Pero es el rey de reyes. no tiene, mira, no se queda atrás. No tiene nombre. Así es, exactamente. nombre. Creo que eso es importante decirlo, mira, porque a veces la gente tiene una percepción, el Congreso sí, pero mira, el Congreso en última instancia es, salvo los mochasueldos y alguna ley así de estas medias locas impropias que se puede poner, no te genera el daño que un juez miserable o un fiscal abusivo uno cae en sus manos. A ver, los amigos que nos están escuchando, Claro, que tienen conocimiento de algún amigo, un familiar, que por esas desgracias de la vida, porque así como las enfermedades, podemos caer en una situación de vernos en los despachos del juez o del fiscal, es una desgracia gigantesca. Esperemos que no sea así. Muchísimas gracias, un abrazo y estamos en comunicación. Esto es todo por el día de hoy. Dios los bendiga, pasen buena noche. El bravo soy yo. Muy bien.